Israel intenta negociar una tregua de 2 meses con Hamás a cambio de la liberación de miles de prisioneros palestinos y de los rehenes restantes en el enclave. Pero en paralelo, el gobierno de Benjamín Netanyahu celebra el cerco de Han Yunis, mientras hay luto por la muerte de 24 soldados en enfrentamientos. En New Hampshire avanza la jornada de elecciones primarias tanto para republicanos como para demócratas, pero sin Joe Biden en las papeletas. Del lado conservador se prevé una nueva victoria de Donald Trump sobre Nikki Haley. Y se conocieron las nominaciones de los premios Oscar 2024. Oppenheimer lidera con 13 aspiraciones, entre ellas Mejor Actor y Mejor Película, premio por el que también compiten grandes producciones como Barbie, Asesinos de la Luna y Anatomía de una Caída. Emma Stone y Lily Gladstone están nominadas a Mejor Actriz. Regresamos con ustedes y con más noticias del mundo en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. El portavoz del gobierno de Israel, Eylon Levy, dijo que el gabinete no aceptará un acuerdo de alto el fuego con Hamás si este implica que el grupo islamista mantenga el poder o que los rehenes sigan retenidos en la Franja de Gaza. El anuncio llega después de conocerse que Benjamín Netanyahu adelanta negociaciones en las que propone 2 meses de cese de hostilidades a cambio del retorno de los israelíes secuestrados y de la liberación de miles de palestinos encarcelados. Qatar confirmó que las partes están en discusiones. Siempre tenemos esperanzas, pero no necesariamente optimismo. Vemos que las negociaciones todavía están teniendo lugar. No se han detenido. Ambas partes están hablando, están participando en discusiones serias y tenemos la esperanza de que eso conduzca a algo. Obviamente la situación sobre el terreno es fluida. La escalada que se está produciendo siempre tiene un efecto en el proceso de mediación en sí. Y la situación humanitaria en Gaza es cada día más grave. Así que a nadie le conviene lo que está ocurriendo ahora mismo. En tanto, Israel lamenta el día más mortífero para sus tropas desde el inicio de la ofensiva en Gaza. 24 soldados israelíes, entre ellos 21 reservistas, perecieron en la explosión de un cohete en el sur de la franja este lunes. El primer ministro Benjamín Netanyahu entregó su apoyo a los familiares de las víctimas y confirmó que sus tropas han rodeado Han Yunis, que consideran es el bastión de Hamás en el sur del enclave. William Gassot tiene los detalles. Se trata del día más mortífero para las tropas israelíes desde el inicio de la guerra contra Hamás el 7 de octubre. 21 soldados murieron el lunes tras la explosión de una granada lanzada contra un tanque que alcanzó 2 edificios minados por el ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza. Otros 3 militares murieron en un ataque diferente. Los familiares de las víctimas lloraron a sus seres queridos y rindieron un último homenaje a los uniformados fallecidos. Creo que es mi deber venir a apoyar a los soldados que protegen nuestro país y que mis hijos puedan vivir aquí en paz, y por eso he venido. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ofreció su apoyo a las familias de los soldados muertos, recordando que ese era el precio a pagar en su lucha contra Hamás, mientras aumenta la presión para suspender los combates y favorecer la liberación de los rehenes. Estamos en medio de una guerra que es la más justa. En esta guerra hay grandes logros, como la finalización hoy del cerco de Han Yunis, pero también hay que pagar precios muy altos. Entre tanto, los combates siguen intensos en la Franja de Gaza. Las tropas israelíes informaron que tienen cercada la ciudad de Han Yunis, en el sur del enclave palestino, donde se esconderían los jefes locales de Hamás. En medio de la ofensiva terrestre, la organización islamista denunció ataques directos por parte de las fuerzas israelíes contra el Hospital Nasser. Ucrania vivió una jornada masiva de bombardeos aéreos rusos que no pudieron ser interceptados por las fuerzas de defensa. Hasta el momento se contabilizan al menos 6 muertos y 70 heridos, con un aumento en la amenaza para los militares que han reportado falta de municiones. Andrés Triviño nos informa. Rusia usa una nueva táctica para atacar a Ucrania. La capital, Kiev, la ciudad de Kharkiv y la región de Dnipro recibieron una mortífera ronda de ataques este 23 de enero. Una combinación de misiles de crucero y balísticos disparados desde 5 provincias rusas diferentes. Todo fue muy aterrador. Escuchamos el sonido de las explosiones, luego vimos la luz naranja en el cielo. Fue tan aterrador, fue realmente feo.
Y aunque ya los ataques se han vuelto casi una costumbre en Ucrania al casi completar 2 años de guerra, este último fue efectuado con una gran cantidad de cohetes y una baja capacidad de defensa. Las fuerzas aéreas ucranianas informaron que recibieron 41 misiles en total, de los cuales solo pudieron interceptar 21. El resto cayó sobre la población civil. Tengo una abuela mayor, así que no puedo dejarla atrás y huir, por eso nos escondimos en el pasillo. Luego hubo una explosión, las paredes temblaron y los cristales se rompieron. Nos asustamos mucho, entonces nos dijeron que abandonáramos nuestro edificio. Por su parte, la OTAN anunció la firma de un contrato para la fabricación de una nueva munición de artillería para ayudar a Ucrania. El aumento de la producción de municiones es una necesidad absoluta que nos permite seguir brindando apoyo a Ucrania. Porque hasta ahora hemos agotado nuestras existencias, pero con el consumo de municiones que vemos en Ucrania necesitamos aumentar la producción. Y eso es exactamente lo que están haciendo los aliados de la OTAN. Rusia intensificó su ofensiva a gran escala contra Ucrania a finales de diciembre, con una estrategia que se centra en agotar la defensa antiaérea ucraniana, tras reportar un déficit de misiles Patriot. Cambio de tema, los republicanos Donald Trump y Nikki Haley se enfrentan en las urnas en New Hampshire, donde las primarias prometían hasta esta mañana una nueva victoria para el expresidente. Los demócratas también votan, pero la casilla que correspondería a Joe Biden está en blanco por problemas del calendario electoral. La batalla republicana se reduce a 2 candidatos, el expresidente Donald Trump y la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, después de que el gobernador de Florida Ron DeSantis abandonara la carrera el domingo. Mientras el magnate llamó a elecciones libres y honestas, la ex embajadora ante la ONU dijo que su contrincante es bueno para romper cosas. Sé que ustedes también aman a Estados Unidos y sé que quieren una nueva generación de líderes. Y sé que quieren a alguien que les brinde resultados y que elimine todo el ruido y regrese a los conceptos básicos de lo que se suponía es el gobierno. Los gobiernos tienen como objetivo garantizar los derechos y libertades del pueblo. Nunca se supone que sea todo para todas las personas. Este es un estado de vivir libre o morir. En Argentina, el presidente Javier Milei se reunió con sus ministros, mientras que se desarrollan las negociaciones parlamentarias para la tramitación de su proyecto denominado Ley Omnibus, un paquete de medidas de recortes que, sin embargo, ya ha sido modificado por el Ejecutivo, buscando abrirse camino entre los legisladores. De otro lado, este miércoles se esperan huelgas frente al Congreso convocadas por la Confederación General del Trabajo, que es la principal central obrera del país. Vamos al análisis de lo que ocurre en el país austral y para ello nos acompaña Carlos de Angelis, sociólogo, analista político y consultor. Además, maestro de Sociología de la Opinión Pública en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Hola, Ángela, un placer es mío. Para comenzar, quiero preguntarle, ¿en qué ha cedido el mandatario desde sus propuestas originales de la ley Omnibus con miras a que este paquete finalmente sea aprobado? Para poner en contexto y muy rápidamente, son 2 instrumentos legislativos. Uno que llamado DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, para tener claro son 360 capítulos de la ley, es decir, 360 artículos que buscan desregular la economía, y luego la ley Omnibus son 665 más, que se plantea en capítulos completamente distintos que van desde las retenciones agrarias, es decir, impuestos, la cuestión política, la cuestión social, aumento de penas para protestas sociales, es decir, una enorme cantidad de cuestiones. Y el sector de Milei, la Libertad Avanza, tiene solo 15% de la Cámara de Diputados y solamente 10% del Senado, por lo cual necesita sí o sí avanzar en acuerdos con otras fuerzas políticas que son minoritarias porque contra el peronismo está completamente enfrentado. Entonces, ¿en qué ha dejado? ¿Qué ha reconocido Milei? Por ejemplo, pedía delegación de facultades. ¿Qué significa eso? Que el Poder Ejecutivo, decía Javier Milei, pudiera durante 2 años legislar por su cuenta. Bueno, esto ha sido reducido a 1. Se está discutiendo ahora si se reducen o no algunas retenciones agropecuarias, es decir, bajar
impuestos al sector agropecuario. Se está discutiendo en este momento. Una serie de institutos culturales que dependen del Estado Nacional o se cerraban o se desfinanciaban. Bueno, eso se ha negociado también. Pero hay mucha divergencia porque hay muchos sectores políticos en los cuales se ha fragmentado, la dirigencia política después de las elecciones ha fragmentado y evidentemente quedan muchos capítulos por cerrar y a veces es difícil porque donde se cierra con alguno o se contenta con algún sector, se distancia de otro. Y es como decía, es un instrumento legislativo tan amplio y tan complejo que nunca lo terminan de entender los propios diputados. Bueno, un poco más de un mes en el poder tiene el presidente Milei. ¿Este trámite de la ley Omnibus podría convertirse en una prueba inicial de su mandato, podríamos decir? Sí, totalmente. Yo creo que hay dos pruebas el mandato. Uno es si puede bajar la inflación, ¿no? Que es lo que le pide la sociedad argentina. Es decir, la Argentina está con una fuerte recesión y una inflación simultáneamente. La demanda social es bajar la inflación y luego hay tema de seguridad. Pero el gobierno dice que para lograr esos avances en economía necesita este instrumento legislativo. Por lo cual ha puesto, jugándose un juego de palabras todo o nada, en este instrumento, cuando, como decíamos recién, es de extrema complejidad y dentro tiene un capítulo fiscal que, por ejemplo, incluye un blanqueo para deudas impositivas, aumento de impuestos que necesita para la gran apuesta de Milei, que es lograr déficit fiscal cero, que hoy por hoy lo vemos todavía un poco lejos. Bueno, y finalmente mañana Milei enfrentará su primera huelga general. ¿Cómo puede leerse esta manifestación en pleno trámite de estas políticas que son cruciales para su gobierno y sus promesas de campaña? Bueno, creo que la Argentina, como toda América Latina, y uno podría ya pensar en el mundo, está polarizado, está dividido la sociedad entre quienes sí apoyan movilizarse y protestar contra Milei y lo que implica como un primer gobierno libertario, pero luego hay un sector que lo ha votado y que lo sostiene en las redes. Hay muchas tensiones, insultos, también algunas cuestiones que son propias de las redes. Mañana está claro que va a ser un desafío, vamos a contabilizar, como siempre pasa con las movilizaciones, cuánta gente hay y esperemos que sea el principal deseo, que sea en paz, que no haya fricciones con la policía, porque también va a haber un dispositivo policial muy fuerte dispuesto en el centro de la ciudad y, por supuesto, en lo que es Casa Rosada y Plaza de Mayo. Pues muchísimas gracias, Carlos, por su análisis y continuamos con más noticias. Un avión estadounidense llegó a Ecuador con más de 20.000 chalecos antibalas y equipos críticos de seguridad por valor de más de $1 millón destinados al combate de la violencia armada y a la crisis de seguridad que vive el país. El almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo en conferencia de prensa que la noche del lunes aterrizó el avión Antonov con los materiales no especificados. En la misma conferencia dijo que la búsqueda de alias Fito continúa. Con respecto al objetivo de alto valor conocido como alias Fito, cada vez estamos más cerca y seguramente alias Fito lo está sintiendo. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia, que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo. Estoy hablando no solamente a nivel Fuerzas Armadas, sino como bloque de seguridad. Y en las noticias de la cultura ya se conocieron las nominaciones a los esperados premios Oscar de la Academia para su edición de 2024. Para la mejor película fueron nominadas grandes producciones, entre ellas Barbie, Asesinos de la Luna y Oppenheimer, así como Anatomía de una caída, una película francesa de Justine Triet, quien también fue nominada en mejor dirección. A mejor actriz principal fueron nominadas Emma Stone por Pobres Criaturas y Lily Gladstone por Asesinos de la Luna, entre otras más. Y en mejor actor destacan Bradley Cooper por Maestro y Cillian Murphy por Oppenheimer, película que además lidera las nominaciones con 13 postulaciones en total. Los ganadores serán conocidos el próximo 10 de marzo. Fin del informativo. La ampliación de esta y otras noticias en france24.com. Ya volvemos.
Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Miles de personas cada año se ven obligadas al éxodo, a huir de sus países en busca de una vida mejor. Llevamos una mirada humana a la migración masiva en América Latina y en el resto del mundo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.